Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el diagnóstico y manejo de la diarrea aguda y crónica. Como introducción, tenemos que la diarrea aguda es la tercera causa de muerte en el mundo y la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años, después de lo que son las infecciones respiratorias y complicaciones perinatales. Y también es la primera causa de malnutrición aguda, por lo cual es un tema que es importante manejar de manera adecuada, ¿no? En los últimos años la mortalidad global ha descendido, todo esto gracias a las mejoras en el saneamiento y la prevención de los cuadros de diarrea. Pero igual la incidencia se mantiene entre 3 a 4 episodios niño-año y en el caso de las diarreas agudas la mayoría se pueden controlar con la hidratación y la dieta. Cuando hablamos de las diarreas persistentes, estas son las que presentan una mayor mortalidad, que puede llegar hasta el 14%. Además, estos cuadros de diarrea aguda van a generar malnutrición y esto va a potenciar la morbimortalidad asociada. ¿Cómo definimos la diarrea aguda? La definición tradicional es la del aumento en la frecuencia o cantidad de las deposiciones en un número mayor a 3 veces igual o mayor a 3 veces al día o mayor de 200 gramos día, ¿no? Si hablamos del peso, del volumen de las deposiciones. ¿Qué puede ser más fácil para definir la diarrea, ¿no? Ya que para el paciente en algunas ocasiones puede ser, es un poco difícil el cuantificar este peso. Utilizar esta clasificación de Bristol, cuando habla, como vemos el tipo 5, 6, 7 es el asociado a los cuadros de diarrea. Y cuando hablamos de duración, la duración de la diarrea aguda es menor a 14 días. Cuando se menciona disentería, nos referimos a la presencia de por lo menos una deposición líquida o semilíquida con contenido de sangre. Además, la asociación a otros síntomas como es la fiebre, dolor abdominal, el pujo o tenesmo, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro de manifestaciones de una diarrea aguda disentérica, podemos ver que en el caso de diarrea disentérica, hasta en el 80% de los pacientes estos presentan fiebre, también lo que es el dolor abdominal está en el 81%. ¿no? Seguidos luego de síntomas como es el tenesmo. Además, la diarrea se puede clasificar en diarrea inflamatoria y no inflamatoria. En el caso de la diarrea inflamatoria es frecuente y de poco volumen, mientras que la no inflamatoria es más voluminosa. En el aspecto de las heces en la diarrea inflamatoria puede presentar moco o sangre, mientras que la no inflamatoria suele ser acuosa. Además, en el caso de la diarrea inflamatoria está asociada a dolor difuso o más frecuente en el hipogastrio. También es frecuente encontrar lo que es fiebre, tenesmo o dolor rectal también es frecuente. Mientras que en la diarrea no inflamatoria, la fiebre es un síntoma poco frecuente, así como la sensación de urgencia o tenesmo, ¿no? Es algo que no lo vamos a dar con mucha frecuencia. Y la localización de la diarrea inflamatoria es preferentemente en el colon, mientras que la no inflamatoria se localiza en el intestino delgado. ¿Qué características epidemiológicas debemos ahondar, ¿no? Sobre el consumo de alimentos, como es el consumo de carne, huevos, mariscos y leche, sobre todo que estos hayan estado poco cocidos, el consumo de agua no hervida, el contacto con mascotas, así como el contacto con otras personas infectadas que presenten un cuadro similar. Otro dato importante es la historia de viajes, así como la ocupación del paciente. Precisamente en este cuadro de la guía de la ITSA del 2017 tenemos cuáles son las exposiciones o condiciones que se asocian a determinados patógenos causantes de diarrea, ¿no? Como vemos, los brotes asociados a los alimentos, sobre todo
cuando se da el consumo de estos en viajes, hoteles, restaurantes. Entre estos, los patógenos asociados a brotes tenemos, por ejemplo, el norovirus, ¿no? Este virus que ha cobrado importancia luego de que ha aumentado las coberturas vacunales para el rotavirus, que produce principalmente cuadros de diarrea aguda, sin presencia de moco ni sangre y de corta duración. Suelen durar 2 a 3 días con gran número de cámaras por día, y también puede estar asociado a dolor y náuseas. También en los relacionados a los alimentos, tenemos el Clostridium perfringens, el Bacillus cereus, ¿no?, asociado al arroz, el Staphylococcus aureus. También tenemos el Campylobacter o algunas coccidias, como es el caso de la Cyclospora cayetaniensis y el Cryptosporidium. También la asociación con huevos que no estén adecuadamente cocidos, como es el caso de Salmonella y Shigella, o también en el caso de pescados, ¿no? Otra de la exposición o contacto que se ha visto asociada a determinados patógenos es el nadar o el haber utilizado piscinas, con la asociación que tiene con Cryptosporidium, Giardia y Shigella principalmente. Es importante también el preguntar sobre el antecedente del uso reciente de antibióticos, sobre todo cuando hay la sospecha de Clostridium difficile, el haber visitado zoológicos o granjas, o tal vez también el contacto con algunos reptiles. Más adelante vamos a mencionar cómo se presenta la diarrea en el grupo de los pacientes inmunosuprimidos. Bueno, como hemos podido ver, las causas de diarrea pueden ser desde infecciosas, como es el caso de las bacterias, también puede estar asociada a virus, como mencionamos el norovirus, rotavirus, adenovirus o citomegalovirus, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. También tenemos la diarrea secundaria a parásitos, como la Giardia, el Cryptosporidium, Microsporidium, y también la asociada a hongos, como en el caso de Cándida o Histoplasma. En el caso de la diarrea no infecciosa, esta puede estar asociada a fármacos, a enfermedad inflamatoria intestinal, a la inflamación pélvica intestinal o a algunos tóxicos que se puedan haber consumido. El tiempo de incubación, ¿qué tanto nos ayuda?, ¿no? Es importante porque nos puede dar una idea de cuál es la etiología del cuadro. Por ejemplo, cuando la causa es por bacterias que producen toxinas, ¿no?, estas toxinas preformadas, el tiempo puede ser solo de horas. Mientras que cuando se trata de otros tipos de bacterias, vamos a tener un cuadro de 1 a 3 días. En el caso de Campylobacter, aproximadamente 10 días. En el caso de infecciones por Giardia, tiene un mayor periodo que puede variar entre los 3 y 25 días. Y en el caso de amebas, también entre 2 a 4 semanas. Cuando hablamos de estrongiloidiasis, que también podría ser causa del cuadro de diarrea, estamos hablando entre un tiempo de incubación de 2 a 6 semanas, ¿no? Acá también es importante el antecedente epidemiológico, como el haber viajado a la selva, y también algunas coinfecciones que podrían aumentar el riesgo de estos cuadros por estrongiloidiasis, como es el caso del HTLV. En la evaluación clínica, como estuvimos ya mencionando, tenemos que preguntar por lo que es fiebre, presencia en las deposiciones de sangre, moco, pus, el dolor abdominal, el tenesmo, ver cuál es el ritmo de estas deposiciones, si es solo diurno, nocturno, ambos, la duración, ¿no?, el tiempo de enfermedad, que es bastante importante por lo que ya mencionamos, si solo hay
si en la familia hay más miembros de esta que se encuentren afectados, si además de diarrea hay presencia de otros síntomas como son los vómitos, náuseas, y si es un paciente que ha estado hospitalizado o que ha recibido antibióticos. Bueno, esto ya lo mencionamos. ¿Qué complicaciones extraintestinales podemos encontrar? Por ejemplo, en el caso de Yersinia, Campylobacter o Salmonella se ha visto asociada con manifestaciones como es el eritema nodoso. En el caso de Shigella, Campylobacter y Yersinia, principalmente Shigella también se asocia con glomerulonefritis posinfecciosa. También, ¿no? Ahora que ha habido pues este aumento del número de casos del síndrome de Guillain-Barré, también la asociación con lo que es el Campylobacter, por eso es que es uno de los datos que deben de preguntarse, ¿no? Sobre el antecedente de diarreas. En el caso del síndrome urémico hemolítico, también por la asociación con Shigella, disentería, sobre todo el serotipo 1, y E. coli productora de toxinas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la asociación con lo que es la artritis reactiva, como las principales complicaciones extraintestinales. El cuadro clínico que vamos a ver es variable, ya que este va a depender de la causa de la enfermedad. Desde una diarrea que se autolimita hasta la cual está asociada a deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, puede generar hasta shock o una insuficiencia multiorgánica, ¿no? Y esto debe venir en la muerte del paciente si es que no se puede dar el manejo adecuado. Por ejemplo, en este trabajo realizado por la doctora Teresa Ochoa, se estudió los patógenos más frecuentes como causa de diarrea en niños peruanos en la comunidad. Y lo que se encontró es que los más frecuentes fueron la E. coli enteropatogénica y E. coli enteroagregativa. Mientras que la E. coli enterotoxigénica fue la más frecuente en pacientes hospitalizados con diarrea y deshidratación, justamente asociada al mecanismo de las toxinas termoestables y termolábiles. En este estudio, la E. coli diarrogénica se encontraron en más de 1/3 de las muestras estudiadas y fue el principal grupo de patógenos en niños con diarrea. Otro dato importante que se encontró fueron las altas tasas de resistencia antibiótica, principalmente a lo que es ampicilina y cotrimoxazol. Por lo cual, estos dos antibióticos en nuestro medio no deberían utilizarse para el manejo empírico inicial de la diarrea bacteriana. Y agregar que también se ha encontrado alta frecuencia de resistencia en cepas de Shigella a estos dos antibióticos, la ampicilina y el cotrimoxazol. ¿Qué tenemos como ayuda en el diagnóstico? Por ejemplo, como marcadores de diarrea inflamatoria tenemos los leucocitos en heces y la determinación de lactoferrina. Sobre todo lo más accesible y lo utilizado son los leucocitos en heces, ¿no? Que pueden llegar a tener hasta una sensibilidad del 73% y una especificidad del 84% con respecto a la primera prueba. Para el diagnóstico etiológico vamos a tener desde los cultivos, el examen microscópico, métodos inmunológicos que puedan hacer tanto detección de antígenos como de detección de anticuerpos, métodos moleculares y métodos especiales, algunos cultivos celulares que son ya un poco más de difícil acceso. Estos métodos son los que nos van a permitir el diagnóstico final del cuadro de diarrea aguda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Campylobacter, lo que tenemos son los cultivos y antígenos específicos para Campylobacter, pero recordar que los cultivos para Campylobacter van a tener que tener algunas condiciones especiales. En el caso de cuando la causa es Clostridium difficile, vamos a tener la detección de las toxinas, tanto la toxina A como la toxina B,
y el método que va a tener la mayor sensibilidad y especificidad que va a ser el PCR, ¿no? Pero también tenemos en cuenta que es más costoso. En el caso del E. coli, que como encontramos que es lo más frecuente en nuestro medio, tanto para la E. coli enteroagregativa como la enteropatogénica, los cultivos y también hay algunas pruebas rápidas. Cuando la sospecha es salmonela, es importante, además de los cultivos, la toma de hemocultivos, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, para los virus tenemos, por ejemplo, cuando la sospecha es de un paciente inmunocomprometido. Bueno, más adelante también vamos a mencionar cuándo es importante pedir una prueba de VIH, ¿no? Un ELISA para VIH. Y también hablaremos, ya cuando tratemos sobre los casos de diarrea crónica, hablaremos un poco más sobre los protozoarios, ¿no? Tanto como la astrocistis, el Cryptosporidium y la Ciclospora. ¿Cuándo debemos de pedir estos métodos diagnósticos? ¿No? Deben de utilizarse en los casos de diarrea con presencia de sangre, en el caso de disentería, también cuando nos encontramos ante un cuadro moderado severo, y cuando el cuadro pues ya tiene más de 7 días y no ha habido también una mejoría, ¿no? En estos casos es importante el poder determinar el agente. Como bueno, mencionamos que se deberían utilizar para lo que es la diarrea disentérica, y también, por ejemplo, cuando hay la sospecha de cólera, sobre todo si nos encontramos en una área donde hay una prevalencia de esta, ¿no? Como por ejemplo en la India, o cuando el paciente presenta deshidratación severa. ¿Qué tenemos con respecto a las recomendaciones del tratamiento antibiótico? Dentro de los antibióticos recomendados tenemos el uso de quinolonas y también la acitromicina, ¿no? En el caso de las quinolonas son por cursos cortos, y en el de la acitromicina puede ser hasta de una dosis única o 3 días, si lo que se utiliza es la dosis de 500 miligramos. ¿Qué otras medidas complementarias tenemos? Las sales de rehidratación oral con osmolaridad reducida son la terapia de primera línea para la deshidratación leve a moderada, tanto en bebés, niños y adultos con diarrea que esté asociada a vómitos o diarrea severa. También tenemos los sueros endovenosos isotónicos como el Ringer Lactat o el cloruro al 9%, que se utiliza en el manejo de la deshidratación severa, shock, o también cuando el paciente presenta trastorno del sensorio o ha fallado a la terapia con las sales de hidratación oral, o también el paciente presenta un hilio, ¿no? Un hilio dinámico que no permite el uso de las sales de rehidratación oral. En el caso de la deshidratación severa, la hidratación endovenosa debe continuarse hasta que tanto el pulso, la perfusión y el estado del sensorio del paciente se normalice y que no tenga, riesgos de factores de aspiración o ya no se presente la evidencia de hilio. ¿Qué tenemos para el alivio sintomático? Tenemos el tratamiento auxiliar con loperamida, antieméticos, y que estos se pueden considerar una vez que el paciente ya se encuentra adecuadamente hidratado. Recordar que la loperamida no debería administrarse a niños menores de 18 años y que se debería evitar en casos sospechosos o probados de megacolon tóxico, ¿no? Sería una de las contraindicaciones. Con respecto al uso de probióticos, ¿utilizarlos o no? Nos permite los probióticos reducir la gravedad y la duración de los síntomas en pacientes inmunocompetentes con diarrea infecciosa o asociada a antimicrobianos, ¿no? Y también tenemos el uso de la suplementación oral con zinc, que va a generar la reducción de la duración de la diarrea, sobre todo en niños de 6 meses a 5 años de edad. Entonces, son dos medidas que deben de
de evaluarse el uso, ¿no? Depende del tipo de población en el que nos encontramos, sobre todo para el uso del zinc. Este estudio, esta revisión sistemática me pareció bastante interesante, ¿no? Sobre prácticas inadecuadas en el manejo de la diarrea en niños en países de bajos y medianos ingresos. Por ejemplo, ¿qué es lo que, que incluyó a nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Que se realizaba el uso inapropiado de medicamentos, hasta en el 70% de estos estudios, la restricción de alimentos, hasta en el 56%, la reducción de líquidos distintos de la leche materna en el 53% y la restricción de la lactancia materna hasta en el 37% de los estudios que se revisaron, ¿no? Lo cual es bastante alarmante, ya que son medidas que, como vamos a ver, van a poder llevar más bien al fracaso del tratamiento, ¿no? Y el aumento de la mortalidad. Justamente estas prácticas nocivas en el tratamiento de la diarrea van a ser comunes en algunos países, y esto va a estar asociado a una alta mortalidad relacionada con la diarrea. Estas prácticas pueden reducir el manejo adecuado de la enfermedad diarreica en niños y conllevar más bien al fracaso del tratamiento. La reducción de líquidos y la restricción de la alimentación durante la diarrea puede aumentar el riesgo de deshidratación y disminuir la ingesta nutricional, y también potencialmente inhibir lo que es el crecimiento y desarrollo del niño. Además, los medicamentos antidiarreicos y algunos antieméticos no solo no van a tener un beneficio en el tratamiento de la diarrea, sino que también van a, algunos casos, cuando están inadecuadamente utilizados, pueden generar efectos secundarios graves e incluso mortales en los niños, ¿no? Entonces, ahí recordar lo que mencionamos sobre a partir de cuándo podemos utilizar la loperamida, ¿no? No es que siempre se utilice. Y para la prevención tenemos la higiene de manos como una de las medidas más importantes, las prácticas apropiadas de seguridad alimentaria, por ejemplo, evitar la contaminación cruzada de otros alimentos o por las superficies de cocción, y los alimentos que contienen carnes y huevos se deben de mantener a temperaturas adecuadas. ¿Qué tenemos con respecto a lo que es la vacunación? La vacuna contra el rotavirus en todos los lactantes, que ya ha demostrado disminuir la mortalidad, ¿no? Justamente, como mencionamos, en los países donde hay una adecuada implementación de la cobertura de la vacuna del rotavirus, ya lo que ahora es una de las primeras causas, el norovirus. También la vacuna contra la fiebre tifoidea, que no se recomienda esta de manera rutinaria, pero sí a los viajeros a áreas donde existe un riesgo de exposición moderado alto. La vacuna bioatenuada también contra el cólera, recomendada para adultos entre los 18 y 64 años que también viajen a áreas afectadas por el cólera. Ahora hablaremos sobre lo que es la diarrea crónica. La prevalencia en la población es de hasta el 4 a 5%, y en la población mayor, la población adulta mayor, esta prevalencia se incrementa, ¿no? Llegando hasta el 7 a 14%. Esto cuando incluimos los trastornos asociados con la motilidad en estos pacientes. ¿Qué tenemos como definición? La alteración persistente en consistencia de heces entre los tipos 5 y 7 de Bristol, y una mayor frecuencia de 3 a más cámaras por día en un tiempo mayor a 4 semanas, ¿no? Este es el rango. Mayor de 4 semanas ya hablamos de diarrea crónica. ¿Qué tenemos con lo que es la etiología? Puede ser estacuosa, inflamatoria o esteatorreica. Y según estas características nos puede orientar sobre la etiología de la misma. Por ejemplo, en la diarrea esteatorreica crónica puede estar asociadas a síndromes de mala absorción o mala digestión, mientras que la diarrea inflamatoria se puede asociar a diverticulitis, tener una causa infecciosa, ¿no? También cuando ya hablamos de este tiempo de enfermedad, sobre todo
En nuestro medio tenemos que descartar lo que es tuberculosis, más aún si nos encontramos en un paciente inmunosuprimido, como si el paciente con VIH. También tenemos que buscar parásitos que nos puedan producir este tipo de diarrea, como puede ser el estrongiloidiasis, amebiasis, una infección viral ulcerativa como puede ser citomegalovirus, herpes virus, ¿no? Acá es importante saber el estado inmunológico del paciente, o también nos podemos encontrar entre enfermedades inflamatorias intestinales como es el caso de Crohn, la colitis ulcerativa, con menor frecuencia en nuestro medio, ¿no? Esto es más frecuente en los países en Europa, ¿no? También tenemos que descartar lo que es las neoplasias, tanto de cáncer de colon como linfoma. Esto descartarlo igual, ¿no? También no solamente en el adulto mayor, también en pacientes jóvenes, ¿no? Sobre todo en casos que haya ahí tenemos que ahondar un poco más en la historia, ¿no? Como más adelante vamos a hablar de qué datos son importantes en la historia. Y en el caso de la diarrea acuosa, podemos estar hablando tanto de diarrea osmótica, secretoria, descartar las endocrinopatías, la diarrea secretoria idiopática, descartar el uso o abuso de lactantes, de medicación o la diverticulitis, ¿no? También tenemos los medicamentos que se asocian a la diarrea. Por ejemplo, agentes antiácidos como los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Estamos hablando del omeprazol y principalmente los antiácidos, principalmente los que contienen magnesio, antiarrítmicos, los AINES, algunos antihipertensivos, algunos antirretrovirales, claro, hay por ejemplo el opinavir, ritonavir, ¿no? De los pacientes que están con terapia antirretroviral y algunas vitaminas o productos herbales, ¿no? También por eso es algo que se tiene que ahondar en la anamnesis. Cuando nos encontramos, tenemos la sospecha de que es una enfermedad orgánica, ¿no? Es o no una enfermedad orgánica. Cuando tenemos síntomas sugestivos que incluyen antecedentes de diarrea menos de 3 meses y que predomine, por ejemplo, diarrea nocturna continua, y también que ya se esté afectando la pérdida de peso, ¿no? Esto de manera significativa. Además, bueno, la ausencia de estos, junto con síntomas definidos en los criterios de Roma 4 y un examen físico normal, sugieren en cambio una alteración funcional del intestino, ¿no? Pero bueno, tener en claro que esto solo va a tener una especificidad del 52 a 74%. ¿Qué debemos de ahondar en la historia clínica? En los antecedentes familiares, sobre todo el antecedente de neoplasias, de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, las cirugías previas, ¿no? Es importante el dato de, por ejemplo, pacientes con resecciones extensas del ilion y el colon derecho van a poder presentar diarrea justamente debido a la falta de la superficie de absorción. Estos pacientes van a tener una mala absorción de grasas y carbohidratos, ¿no? También, por ejemplo, los pacientes, algo más frecuente, ¿no? Colecistectomizados. Hasta un 10% de este grupo de pacientes, justamente por los mecanismos que van a incluir un mayor tránsito intestinal y el ciclo enterohepático de ácidos biliares, pueden presentar episodios de diarrea crónica. También el antecedente de enfermedad pancreática, el haber tenido los pacientes con pancreatitis o enfermedades sistémicas, ¿no? Principalmente las endocrinológicas, como mencionamos, desde la tirotoxicosis, el hipoparatiroidismo, pacientes diabéticos, enfermedad suprarrenal o esclerosis sistémica. También el alcohol, la diarrea va a ser común en el abuso de alcohol, productos que se consumen en la dieta, el consumo excesivo de cafeína, tanto en el café como en bebidas energéticas, la leche en pacientes con deficiencia de lactasas o algunos aditivos alimentarios como el sorbitol, fructuoso también nos pueden desencadenar en cuadros crónicos de diarrea. Como mencionamos, los medicamentos pueden estar hasta en el 4% de los casos de diarrea crónica, pueden estar
puede estar asociados, ¿no? Sobre todo los más asociados, o bueno, los más frecuentes en los cuadros de diarrea van a ser los suplementos de los que tienen magnesio, algunos antihipertensivos como inhibidores de la ECA, AINES, algunos antibióticos, antiarrítmicos y antineoplásicos, ¿no? También es importante el preguntar por los viajes al extranjero, viajes a la selva, y si es que han estado hospitalizados o recibiendo tratamiento reciente o han tenido el antecedente de infección por Clostridio, ¿no? Ya hemos conversado un poco sobre lo que es la historia, el examen, en el examen también, lo que es importante. Por ejemplo, en la piel, eritema, dermografismo, descartar el examen de tiroides, a nivel de abdominal, ¿no? Es muy importante ver que no haya hepatoesplenomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores. Y ahora vamos a ver cuáles son las pruebas más que nos van a ayudar para el enfoque diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, luego de calcular el gap osmótico es que podemos saber si se trata de una diarrea secretoria con menos de 50 miliosmoles por kilo o diarrea osmótica. Luego también, por ejemplo, un pH menor a 6 nos habla de mala absorción. El test de Sudán de más de 7 gramos en 24 horas también nos habla de mala absorción de grasas. Y como mencionamos, la reacción inflamatoria en heces, ¿no? Que nos habla de presencia de leucocitos. Con respecto a lo que es la mala absorción, que es uno también una de las causas más asociadas o que llegan a la consulta con la diarrea crónica, es que si se sospecha la mala digestión con lactosa, se sugieren realizar pruebas de aliento con hidrógeno, si es que están disponibles, o retirar la lactosa y carbohidratos de la dieta, ¿no? Y también la prueba de la elastasa fecal cuando se sospecha de mala absorción de la grasa. Ahora hablaremos un poco más de lo que es el paciente inmunocomprometido. ¿Nuestro paciente está inmunocomprometido o no? Justamente la diarrea crónica es un síntoma común en pacientes recién diagnosticados con VIH. Una vez que se ha identificado una inmunodeficiencia, debemos de investigar la posible infección crónica con descartar la presencia de criptosporidios o de algunos virus, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro lo que tenemos son las causas comunes de diarrea en diferentes etapas de la infección por VIH. Vamos a ver desde fases tempranas, cuando ocurre la seroconversión, que puede haber la presencia de diarrea, o también cuando se encuentra la enfermedad progresando, ¿no? También se puede presentar la diarrea, que puede ser desde causas infecciosas, como no, sobre todo cuando hablamos de causas infecciosas tenemos lo que es la tuberculosis enteroperitoneal, la tuberculosis, ¿no? Que presente también asociada a estos cuadros de diarrea crónicos, la presencia de coccidias, tanto como Cyclospora cayetaniensis, Isosperebeli, Cryptosporidium parvus, frecuentemente, parásitos como es el caso de estrongiloides, o también descartar las neoplasias malignas, ¿no? Cuando hablamos de hongos y la asociación que se puede ver en pacientes, también por ejemplo están histoplasma, ¿no? Pacientes que se han visto pacientes sobre todo procedentes de lo que es selva central, ¿no? Hemos podido ver casos de pacientes con cuadros de diarrea crónica asociadas a compromiso intestinal por histoplasmosis. Y ya cuando la enfermedad se encuentra más avanzada, sobre todo nos encontramos ya en un estadio SIDA, ¿no? Con CD4 disminuidos, principalmente con un CD4 menos de 50, podemos ver la
la asociación del Mycobacterium avium, ¿no? Como causa de diarrea crónica. Vamos a poder ver una triada que es frecuente, la de síntomas gastrointestinales, principalmente la diarrea, el compromiso hematológico, que puede ser desde anemia, plaquetopenia y la fiebre, ¿no? En este tipo de pacientes con la infección por VIH y que tengan una coinfección con Mycobacterium avium. Luego también que vamos a ver ya en pacientes con infección avanzada el citomegalovirus, ¿no? La colitis por citomegalovirus como causas de diarrea, y también vamos a necesitar ya el estudio de imágenes, ¿no? Con colonoscopías, con tomas de biopsias para poder identificar la etiología. ¿Qué tenemos como recomendaciones para el tratamiento? Por ejemplo, para el Cryptosporidium, el tratamiento indicado es la nitazoxamida, 2 veces al día por unos 3 días. Y, por ejemplo, en pacientes que no mejoran, que hay falla el tratamiento, hay revisiones en las que se puede utilizar concomitantemente acitromicina, paramomicina, ¿no? Son algunas recomendaciones. El cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol que están usados en los pacientes con VIH con diarrea. ¿Por qué es que se usa precisamente, ¿no? Para tratar lo que es Cyclospora cayetaniensis y Cystisospora belli. Ahí es donde va a tener el efecto. También una tableta de cotrimoxazol 2 veces al día, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cystisospora belli va a ser por 10 días, en el caso de Cyclospora cayetaniensis puede ser por 7 días, ¿no? Lo que usualmente se utiliza o se recomienda en estos casos de diarrea asociadas con coccidias en el paciente con VIH va a ser el uso pues, por 10 días. O también tenemos la giardia, ¿no? Que nos da esta diarrea, que puede ser esta con presencia de esteatorrea, esta diarrea crónica, que también nos va a generar malnutrición por la disminución de la absorción de los nutrientes, por la infestación de la giardia, ¿no? ¿Cómo se trata, ¿no? Puede ser desde por una dosis única de tinidazol de 2 gramos o metronidazol por 5 a 7 días. Y para las especies de Microsporidium, que también es una causa frecuente en el paciente con VIH, tenemos el uso del albendazol. Recordar que el diagnóstico del Microsporidium justamente es un poco más difícil porque necesitamos microscopios especiales para poder ser visualizados, ¿no? También recordar que en el paciente con VIH no solamente basta con tratarlo con estos medicamentos, sino que lo que va a ayudar y va a que se recuperen estos cuadros de diarrea crónica va a ser el targa, ¿no? Va a ser el tratamiento conjunto con el targa y con tanto el cotrimoxazol o la nitazoxanida que mencionamos, ¿no? Eso sería lo más importante sobre el diagnóstico y el tratamiento tanto de la diarrea aguda y la diarrea crónica. Gracias.